En esta serie de videos vamos a estudiar la microarquitectura RISC-V, en particular una microarquitectura real que es conocida como RISC-V 2P. Cuando hablamos de microarquitectura o estructura de una computadora, nos estamos refiriendo a todo lo que le da soporte a la arquitectura de computadoras. Ya no nos referimos más ni a los modos direccionamientos, ni al set de instrucciones, ni a los registros accesibles, ni a la memoria direccionable. Eso es lo que necesita un programador para utilizar la computadora. Ahora nos vamos a poner en el rol de un diseñador de computadoras, entonces vamos a tener que darle soporte a la arquitectura de computadoras. Vamos a estudiar cómo funcionan los componentes internos, las conexiones internas y vamos a descubrir si hay ciertos registros que son inaccesibles al programador, pero que sin embargo los necesitamos para resolver la estructura de una computadora. Esto que vemos en pantalla es la arquitectura RISC-V 2P. Es un procesador diseñado para ejecutarse sobre circuitos lógicos programables como un FPGA. Notamos que hay distintos componentes dentro de esta microarquitectura. Algunos de esos componentes tienen un pequeño triangulito para indicar que están compuestos por lógica secuencial, o sea, tienen flip-flops y van a recibir una señal de clock que se va a encargar de gobernar en el momento en el que esos componentes se actualizan. Otros componentes de esta microarquitectura no son secuenciales, sino que son combinacionales, o sea que luego de determinada cantidad de tiempos de propagación, dependiendo de la tecnología con la cual fueron implementados, van a tomar los valores que tienen en su salida, en su entrada, se van a procesar y van a producir un nuevo valor a su salida. Las interconexiones entre módulos se realizan a través de bases o a través de líneas de control, ¿sí? Podemos tomarlos como bases de un solo bit, así que vamos a ver que hay de distintos tamaños y se representan con distintos anchos en cuanto a cómo se dibujan en el diagrama de la microarquitectura. Existen muchos componentes que ya son conocidos por nosotros, como los multiplexores, que seleccionan entre dos entradas posibles con una señal de selección. También existen las compuertas OR, existen las compuertas AND, hay compuertas cuyas entradas están negadas, hay compuertas cuyas salidas están negadas y tenemos también circuitos sumadores que son enteramente combinacionales. Comencemos repasando qué era un registro latch. Un registro latch es un circuito totalmente secuencial. Como todo circuito secuencial, posee una señal de clock, representada en el diagrama como un triangulito, que está indicando que este registro latch funciona trabajando por flanco ascendente. Como todo circuito secuencial, cuando se enciende por primera vez, debe existir una forma de forzar, digamos, el valor inicial que tiene que tener, y eso se logra mediante una señal de reset que fuerza el circuito a un estado conocido. Ese circuito de reset generalmente está controlado por un capacitor o algún circuito de reset que aplica esta señal de reset durante un instante de tiempo desde que el circuito se energiza para que en ese instante inicial tome valores conocidos o valores esperados. Como podemos ver en el diagrama de tiempos, existe una señal de clock, se remarcan los flancos ascendentes, que son los cuales funcionan como si fuera una fotografía. En ese instante es donde se van a ver las entradas y se van a producir los cambios en la salida. Pero notamos que existe una señal CE, una señal de Clock Enable, y esta señal de Clock Enable es la que le va a decir al registro latch cuándo tiene que actualizar sus salidas, o sea, cuándo tiene que capturar el valor que ingresa por la entrada, almacenarlo y ponerlo disponible a su salida. Notemos que cuando se produce un flanco ascendente, se va a estar viendo en cada flanco ascendente cuál es el valor del CE. En el caso de que sea un 0, entonces no se va a producir ningún cambio. Vemos, por ejemplo, en este instante de tiempo donde se produce un flanco ascendente, el valor en la entrada es 6502, sin embargo el latch tenía un 0 que provino de la señal de reset, y como la señal de clock enable estaba en 0, no se produce ningún cambio. Vemos que un instante de tiempo, un instante de clock posterior, tenemos otro flanco ascendente y si bien la señal de clock enable está transicionando de 0 a 1, en el instante justo donde se produce el flanco ascendente, la señal todavía estaba en 0, así que no se produce ningún cambio. Pero si vemos en el instante de clock a continuación, en el siguiente flanco ascendente, acá vemos que sí se produce un cambio y el valor 6502 que estaba en la entrada
ahora va a quedar latcheado y va a quedar disponible a la salida. Es importante destacar que si bien se pueden seguir produciendo cambios en la entrada, como este cambio que estamos resaltando en pantalla, y se produce un flanco ascendente de clock, mientras la señal de clock enable se mantenga en 0, ese cambio no queda registrado por el registro latch. Ahora, cuando se produce un flanco ascendente en donde la señal de clock enable es 1, bueno, entonces ese cambio sí va a ir a parar adentro del registro latch. La memoria de instrucciones es un bloque de almacenamiento, o sea, un bloque de memoria, que justamente va a almacenar las instrucciones que va a ejecutar la unidad central de procesos. En este diagrama tenemos una entrada llamada ADDR, que representa el address, tenemos una salida llamada inst, por donde van a salir las instrucciones, y vemos que existe una señal de clock y existe una señal de clock enable, a la cual representamos como instruction clock enable. Lógicamente podemos entender a la memoria de instrucciones como un conjunto de instrucciones contenidas en distintos registros latch que se seleccionan con un multiplexor, y una vez que se selecciona cuál es el latch que va a estar conectado al latch de salida, con un pulso en el CE de instrucción vamos a lograr que esa instrucción en particular quede disponible a la salida. Vemos en el diagrama de tiempos que después de reset el address apuntado es 0 y la instrucción que sale es 0. Esto lo provoca el circuito de reset. Sin embargo, el latch 0, que está apuntado por el address 0, contiene el valor 6502. Cuando se produce el primer flanco ascendente donde C es igual a 1, bueno, ese es el valor que va a quedar disponible en la salida del puerto de instrucciones. Luego, si el address cambia en el futuro, ese cambio no se va a ver impactado sobre la salida hasta el momento que tenemos otro flanco ascendente en donde el clock enable del módulo es igual a 1. Y ahí sí vamos a tomar el valor apuntado por el address 2 y lo vamos a depositar a la salida. El contador de ciclo es otro circuito secuencial que también posee clock y posee reset. Se comporta como un contador sincrónico, en este caso de 2 bits, así que su módulo va a ser 4, y va a generar siempre una secuencia fija, que va a ser 00, 01, 10 y 11. Dentro de la fase de ejecución de las instrucciones, esos son los valores que nos van a indicar en qué fase estamos. Cuando estamos en 00, estamos en la fase de fetch, de búsqueda de instrucción. Eso quiere decir que en esta fase vamos a acceder a la memoria de instrucción para leer cuál es la instrucción apuntada por el program counter. Luego, una vez que la memoria de instrucciones nos entrega la instrucción apuntada por el program counter, se va a proceder a ejecutar la fase de decodificación y ejecución. O sea, vamos a ver cuál es la instrucción que tenemos que resolver y vamos a ejecutar los pasos necesarios para resolverla. Si la instrucción accede a memoria, existe un tercer ciclo en donde se realizan todos los accesos a la memoria de datos, sea para leer o sea para escribir. Por último, antes de terminar la ejecución de la instrucción, tenemos que hacer la fase de write back, donde nos vamos a encargar de actualizar el registro RD en caso de que haya que hacerlo y siempre actualizar el valor del program counter para que apunte a la siguiente instrucción. El circuito decodificador es un circuito combinacional y le sirve a la unidad de control para descubrir cuál es la instrucción que estamos tratando de ejecutar. Aquí tenemos 4 ejemplos de 4 decodificaciones posibles, aunque en realidad existen tantas decodificaciones como salidas tenga el decodificador. En el primer caso, si estamos decodificando una instrucción tipo LUI, Load Upper Immediate, la instrucción va a ingresar al decodificador y la salida LUI se va a encender en 1. Notemos que el resto de las salidas se van a mantener en 0. Solamente una salida puede estar en 1 a la vez en un decodificador. Estas señales se irán conectando a distintas lógicas o distintas compuertas para resolver la instrucción a medida que se va progresando en el data path. El contador de programas es un registro latch como el que vimos hace un par de minutos atrás. Este registro latch produce una salida, que va a ser la dirección que se va a utilizar para apuntar dentro de la memoria de instrucciones, pero el valor que ingresa al program counter va a ser una realimentación de este mismo valor que produce la salida. Esto quiere decir que el valor que sale del PC se va a conectar en paralelo a dos sumadores. Uno que le va a sumar el número 4 fijo, generando PC más 4,
y otro que sumará el número inmediato que acompaña a la instrucción si es que acompaña alguno, y va a producir PC más inmediato. Esos dos valores se pueden seleccionar con un multiplexor, el cual va a tomar PC más inmediato en el caso de que se deba producir un branch o que la instrucción sea jump and link, si no va a tomar PC más 4, que es la siguiente posición de memoria donde puede haber una instrucción. Luego existe otro multiplexor que selecciona entre la selección anterior y la salida de la ALU en el caso de que se produzca una instrucción Jump and Link Register, donde el registro contiene la dirección a la cual hay que saltar, que es básicamente darle ese valor al program counter. En el caso normal, donde no hay ninguna clase de salto, sea incondicional o condicional, el valor que se va a realimentar va a ser PC más 4. Recordemos que es PC más 4, ya que el direccionamiento de RISC-V es al byte, así que cada instrucción de 32 bits consume 4 direcciones de memoria. El register file es la unidad en RISC-V que contiene los 32 registros que son accesibles al programador. Recordamos que en esta arquitectura el registro 0 siempre posee el valor 0. Cuando estudiamos las arquitecturas cableadas, habíamos planteado una arquitectura que tenía 4 registros y que podíamos seleccionar con 2 bits uno de esos registros como un operando, S1, y lo seleccionamos con RS1, y otro de los operandos, S2, lo seleccionábamos con RS2. Luego, un valor de entrada se podía grabar en cualquiera de esos 4 registros y eso lo vamos a controlar con la señal RD Clock Enable, que cuando esté en 1 va a hacer que el valor de data in se almacene en el registro. ¿Cuál de esos registros es el que se va a actualizar? Bueno, va a depender del valor que sale de ese demultiplexor controlado por la señal RD. Notemos que en el registro X0 no hay una conexión con su clock enable, ya que nunca se va a actualizar, siempre va a tener que ser 0. RISC-V no es otra cosa más que la implementación de este modelo que vimos previamente, solamente que ahora vamos a tener 32 registros, así que vamos a utilizar 5 bits para RC1, 5 bits para RC2 y 5 bits para RD. Los datos que salen como operandos, S1 y S2, son los contenidos de esos registros, así que obviamente van a ser de 32 bits. Y RDCE nos va a permitir controlar en qué momento actualizamos el valor de un registro. ¿De dónde provienen los datos? De la señal DataIn. Esta señal puede recibir valores de 4 lugares distintos. Puede provenir de la ALU, puede provenir de la memoria o puede ser el valor del program counter más 4 o program counter más inmediato como vimos previamente. Este multiplexor se va a encargar de seleccionar cuál es el valor que vamos a tomar para ingresar por el DataIn dependiendo de la instrucción que estemos ejecutando. Cuando estudiamos la arquitectura RISC-V vimos que había ciertos formatos de instrucciones que contenían un número inmediato codificado dentro de ellos. Existen 5 formas distintas de codificar los valores inmediatos en instrucciones de RISC-V. Esas 5 formas no son otra cosa más que reacomodar los cables, por decirlo de cierta forma, reacomodar los bits que vienen en la instrucción. Luego se utiliza la salida del decoder, que identifica el tipo de instrucción, que se conecta a un encoder, que se encuentra dentro de la unidad de inmediatos, y ese encoder se va a encargar de seleccionar en un multiplexor cuál de los tipos de inmediatos tenemos que conformar porque acompañan a la instrucción. Por ende, va a entrar una instrucción y va a salir el número inmediato que corresponda al tipo de instrucción según la codificación que se haya elegido para esa instrucción. Recordemos que estos son siempre números de 32 bits donde se propaga el signo. La memoria de datos es aquella en donde almacenamos variables o donde se encuentran mapeados los dispositivos de entrada-salida. Para direccionar dentro de la memoria de datos, vamos a utilizar la salida de la ALU. Tanto en las instrucciones de load como store, la dirección de memoria a la que estamos apuntando sale de un registro, más un offset. Eso se va a calcular en la ALU, por ende, la salida de la ALU va a tener la dirección de memoria a la que queremos acceder, tanto para leer como para escribir. En el caso que estemos tratando de leer de la memoria de datos, o sea, estamos ejecutando una de las instrucciones load word, load half word, load byte o sus versiones sin signo, tenemos que incluir el registro destino donde se va a almacenar el valor que vamos a leer de la memoria de datos. Una vez que se actualiza el address proveniente de la ALU y se genera un pulso en el memio clock enable,
la memoria va a sacar por su data out el valor de la posición de memoria apuntada por la ALU. Dependiendo de la instrucción, quizás tenemos que propagar el signo de los datos que estamos leyendo. Por ejemplo, si estamos leyendo un Word de 32 bits, no hay que hacer nada, ya que tenemos los 32 bits de datos. Pero si estamos leyendo un half Word, estamos leyendo 16 bits, pero en el registro de destino tenemos que completar 32 bits. Entonces este módulo de Sign Extender va a detectar con los bits de func3 cuál es el tipo de load que estamos haciendo y va a propagar el signo de la forma que corresponda. Por ejemplo, para load half word va a propagar el bit de signo, o sea, el bit más significativo de esos 16 bits para completar los 32, y en el caso del load half word unsigned va a propagar ceros en los 16 bits más significativos. Lo mismo equivalente ocurre con load byte y load byte unsigned. En el caso que querramos grabar datos en la memoria de datos, también vamos a utilizar la ALU para apuntar a la dirección de palabras, pero ahora el dato que queremos ingresar va a provenir del S2, o sea, del operando número 2 apuntado por RS2. O sea, lo que está almacenado en el registro apuntado por RS2 es lo que se va a terminar depositando en la memoria de instrucción, en la memoria de datos. Por cuestiones eléctricas, los write se hacen con ceros y los read se hacen con unos. Esto se ve en la materia previa. Así que vamos a tomar la señal S que sale del decodificador negado para indicar si estamos escribiendo o si estamos leyendo. Por ende, si estamos ejecutando una instrucción tipo S, o sea un store, el store negado va a ser un 0 y le va a indicar a la memoria de datos que estamos escribiendo en la memoria de datos. Cuando se produzca un pulso en el clock enable, se va a tomar el valor de data in y se va a grabar en la memoria de datos. Esa señal de write aparece por cuestiones didácticas representada como una señal. En la arquitectura RISC-V 2P se utiliza una línea de write por cada byte a escribir. De esta forma podemos implementar muy fácilmente el store word, store half word o store byte, eligiendo cuáles de esos bits de las señales de write ponemos en 1 o ponemos en 0. La ALU es un circuito combinacional por excelencia. Posee dos entradas de datos, a las cuales vamos a llamar A y B, las cuales pueden provenir de S1 o 0 en el caso de A, o de inmediato o S2 en el caso de B. Estas dos señales se conectan en paralelo a todos los circuitos combinatorios que forman la ALU. La ALU está compuesta por un circuito sumador, un circuito restador que tiene una señal de borrow que vamos a necesitar para hacer las comparaciones. Luego, si la salida del sumador o del restador, dependiendo si estamos en una instrucción tipo R y el valor de algún bit de func7, vamos a decidir si vamos a tomar la salida del sumador o la salida del restador. Y en paralelo tenemos una lógica que aplica AND bit a bit, OR bit a bit y XOR bit a bit. También tenemos los desplazamientos. Tenemos un desplazamiento hacia la derecha y un desplazamiento hacia la izquierda. Solo que a derecha tenemos la versión lógica y la versión aritmética. Para seleccionar cuál de estas operaciones vamos a sacar por la salida de la ALU, existe esta tabla que relaciona los valores de func3 que vienen codificados en la instrucción con la operación que va a salir por la ALU. Tengamos en cuenta que para algunas operaciones, por ejemplo la de suma, para elegir si estamos restando, hay algunos bits extras que van a mover los multiplexores que están ahí por el medio para tomar caminos distintos. La ALU también contiene el CCR, el Code Condition Register, que aquí funciona como un módulo, el cual va a producir todos los valores de las distintas comparaciones posibles que se pueden realizar en RISC-V. Eso quiere decir que cuando estamos resolviendo un salto del tipo branch if equal, branch if not equal, less than o greater than equal, va a ser la ALU que va a tomar los valores de A menos B, el bit más significativo de A, el bit más significativo de B y el resultado de borrow, y con esos cuatro ingresos va a determinar si los valores de A y B son iguales, son distintos, si A es menor exclusivo que B o si A es mayor o igual que B, y sus versiones sin signo. Hemos visto hasta ahora que existen varias lógicas combinacionales y secuenciales que tenemos que controlar. Las lógicas combinacionales generalmente terminan siendo multiplexores. Las lógicas secuenciales se terminan controlando con su señal de clock enable. Y lo que tenemos acá es una tabla que va a indicar, según cuál es el ciclo en el que estamos y qué instrucción se codificó, cuáles son los valores que tienen que tomar las distintas señales que componen
la unidad de control de RISC-V 2P. Algunos de estos circuitos son totalmente triviales. Por ejemplo, vemos que para seleccionar cuál es el operando A que ingresa a la ALU, generalmente tenemos el valor 0, salvo cuando se produce una instrucción de tipo LUI. Entonces esto quiere decir que el cable que sale del decodificador indicando que es una instrucción de tipo LUI, directamente va a controlar el multiplexor que elige cuál es el primer operando que ingresa a la ALU, ¿sí? Muchas de estas lógicas son totalmente triviales y se resuelven con una o dos compuertas.